Bienvenidos a Razón de Estado. Iniciamos la entrevista esta noche y tenemos a un politólogo y un abogado para poder hablar sobre cómo mejorar el servicio civil en Guatemala. Presento en primer lugar a Jesús María Alvarado, abogado y catedrático universitario, y Philip Checola, politólogo y director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Philip, quisiera empezar contigo. Desde un punto político, entenderlo como fenómeno político, ¿por qué tenemos un servicio civil tan malo en Guatemala? Algo que indigna a muchos guatemaltecos, pero entendamos un poco cuáles son los factores políticos que lo determinan. Bueno, hay varias explicaciones. La primera, tenemos un marco normativo que data de 1968. O sea, es un marco normativo sumamente obsoleto que no incorpora criterios modernos de servicio civil. Esto obviamente ha servido para mantener un sistema en donde se ha privilegiado el clientelismo, el compadrazgo, el amiguismo y el saqueo de fondos públicos en las contrataciones de personal en el Estado. Pero lo que termina ocurriendo desde una perspectiva política es que la contratación, el ingreso a los trabajos en la administración pública, más que atraer a los mejores talentos y a las mejores mentes de la sociedad, termina siendo un botín al servicio de los partidos políticos que, cual visión tribal, cuando ganan las elecciones, básicamente quieren llevar a todos sus activistas a los cargos del Estado y en el proceso rompen con la dinámica de ir construyendo una carrera civil profesional independiente de vaivenes políticos. O sea, hay una serie de incentivos políticos, pero en la génesis originaria es porque tenemos un marco normativo obsoleto. Y la razón por la que el marco normativo no se ha actualizado, por la que no se ha reformado la ley de servicio civil, es porque el sistema de partidos políticos está muy cómodo con el actual modelo en donde pueden llevar a sus activistas a los cargos públicos cuando ganan elecciones. Ahora, Jesús María, hablemos de ese marco jurídico. ¿Cuáles son los elementos que permiten esos incentivos perversos que mencionaba Philip? ¿Qué es lo que en todo caso debería de cambiarse? ¿Cómo está ese marco jurídico actualmente? Bueno, primero que lo que decía Philip, que son como los condicionantes políticos, primero creo que se deben seguir discutiendo y que los actores políticos entiendan que derivado de esos condicionantes políticos es que tenemos la legislación que tenemos. Es decir, precisamente se creó en la Ley de Servicio Civil del 68 un modelo que posibilitó el estado de cosas actual. No es solo una mala ejecución o interpretación o aplicación de la ley, sino fue en su momento un esfuerzo meritorio de crear un marco normativo, pero sin una claridad de modelo. Entonces se abrió la puerta a una especie de modelo de servicio civil, que es una copia del mundo anglosajón, que no tiene mucho que ver con la tradición jurídica y constitucional y administrativa de nuestros países. Y eso posibilitó, bueno, lo que los americanos llamaban el siglo XIX una especie de spoil system, mezclado con un intento meritocrático en las constituciones del 45 en adelante. Pero el resultado es que tenemos, desde el punto de vista jurídico, una especie de monstruo de 1000 cabezas en la ley de servicio civil, cuyos cambios yo creo que pasan por tres cosas, bueno, entre muchas, pero claves, ¿no? Una, la discusión sobre el modelo, que está bastante condicionado al tema de los condicionantes políticos que hablaba Philip. Es decir, ¿qué modelo de servicio civil o función pública queremos? Dos, estructurar una carrera administrativa en aquellas partes del Estado en que esa carrera administrativa sea posible. Eso implica un cambio en la organización del Estado, la organización administrativa. Y en tercer lugar, establecer una especie de adaptación de las críticas que se han dado al modelo de función pública en otros países. Y eso implica no solamente el tema de la meritocracia, sino ver cómo se puede tener un servicio civil más eficaz, más eficiente, etcétera, etcétera. Yo creo que detrás de todo esto hay un gran problema, y con eso termino, que es la laboralización del servicio civil, que posibilita el tema del clientelismo y el amiguismo que mencionaba también Philip hace rato. Dentro de ese esquema perverso, podríamos decir, Philip, ¿qué papel ha jugado los sindicatos en todo el problema que tenemos actualmente? Mencionabas partidos políticos, pero los sindicatos en específico, ¿qué papel han jugado? Es que vean, ¿cuál es el problema macro del actual sistema? En el actual sistema, los puestos de carrera
están mal pagados comparados con el mercado. Mientras que los puestos de confianza o asesorías, que son, digamos, los renglones 029 sobre todo, son cargos en donde el amiguismo y el clientelismo de los partidos políticos, ahí es donde ellos echan mano. ¿Dónde echan mano los sindicatos? De los otros cargos, de los que en teoría deberían de ser los puestos de carrera, de aquellas plazas que deberían de ser inamovibles de entre elección y elección. Lo que ha ocurrido con los sindicatos es que como el modelo de servicio civil es obsoleto, como el sistema de remuneración de los funcionarios no está acorde, digamos, a los incentivos de mercado, los sindicatos han venido a abusar de la figura de la negociación colectiva para obtener beneficios, rentas mediante la negociación de acuerdos de remuneración. Entonces, derivado de eso es que tenemos, por ejemplo, casos como el Pacto Colectivo del Congreso de la República, que incluye anualmente un incremento salarial del 10%, cosa que es insostenible desde una perspectiva administrativa o financiera. O tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación, en donde hay una serie de bonos por antigüedad en donde no se hace una valoración del desempeño o de la calidad del funcionario. O tenemos todavía casos peores, como ocurre, por ejemplo, en el pacto colectivo de la empresa de las empresas portuarias, en donde incluso se heredan los cargos. Es decir, si yo me retiro del cargo, yo se lo puedo heredar a un pariente, a un familiar, a un amigo. Todos esos acuerdos, todas esas prácticas que no tienen ningún sentido financiero, administrativo, de meritocracia, se establecen mediante la suscripción de pactos colectivos y el sindicato se vuelve entonces el negociador del pacto colectivo. El sindicato busca obtener rentas de la negociación del pacto colectivo. Pero todo esto es consecuencia de que el modelo de remuneración del funcionario, del servidor público de carrera, es obsoleto y no incluye, por ejemplo, mecanismos de evaluación de desempeño, no incluye, por ejemplo, una estructura de salarios que sea acorde, por ejemplo, a las dinámicas de mercado o a la profesionalización del servidor. Entonces, ante los vacíos legales, el sindicato, entre comillas, llena ese vacío con la negociación de los pactos colectivos y ahí es donde salen todas estas ideas, propuestas o medidas que básicamente no tienen ni pie ni cabeza. Pero muchos de estos pactos colectivos van más allá de lo que establecería, como bien lo mencionabas, Philip, la racionalidad financiera y resultan siendo dañinos para el Estado, insostenibles en el largo plazo. Pero cuando se quieren vetar o se quieren dar marcha atrás con los mismos, podría haber una legislación laboral que lo impida. Incluso muchas veces se ha tratado de despedir a ciertos sindicalistas por mal desempeño, porque básicamente no trabajan, y ha sido imposible. Los jueces los reinstalan de nuevo. Y en ese sentido, Jesús María, ¿qué papel juega la legislación laboral en el hecho de impedir que tengamos un servicio civil con los incentivos adecuados y no con esos incentivos perversos que tenemos actualmente? Bueno, desde el año 1, y eso significa desde que se aprobó la ley de servicio civil, pudiéramos decir que ahí está el pecado original. ¿Por qué? Porque si uno ve la ley de servicio civil de Guatemala, lo que se da cuenta es que una de las grandes obsesiones de los legisladores a la hora de redactar esa ley es la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores y esa noción de trabajadores del Estado que hoy en día tenemos de bastante genérica, a mi juicio es una especie de traspolación del mercado laboral y con eso nos estamos refiriendo a las personas que trabajan en el sector privado al ámbito de lo público. El ámbito de lo público tiene unas características diferenciadoras, así lo ha dicho la doctrina desde que hablamos de función pública, que no pueden ser replicadas en el ámbito privado, como tampoco el ámbito privado puede ser replicadas todas las formas de trabajo que tenemos en el sector empresarial al ámbito del Estado. Y ahí empieza, Paul, una especie de confusión, porque en el fondo lo que tenemos es que en el servicio civil tenemos un sistema que cada vez va más laboralizado, es decir, una aplicación desmedida del derecho laboral en detrimento de las prerrogativas y privilegios que tiene la administración. Bueno, sabemos, cualquier enfoque liberal sabe que el Estado tiene unos privilegios y unas prerrogativas y que esas prerrogativas pueden ser mal usadas. Sí, está muy bien, pero lo que nadie niega es que todo Estado moderno tiene que tener una mínima burocracia. ¿Cómo limitar esa burocracia y cómo organizarla? Bueno, eso ha sido un debate que se ha tenido en los últimos tiempos. Ahora, lo que yo creo que es que tenemos en Guatemala es que ni siquiera tenemos una burocracia.
Lo que hemos usado es básicamente la ley de servicio civil como un mecanismo ya jurídico para patrimonializar más el Estado. Eso es lo que ha significado en términos prácticos. Cualquier persona lo ve, es decir, habrá espacios dentro del Estado donde hay medios personales bien organizados, no voy a poner los ejemplos para no discriminar, y ahí hay unos medios personales, es decir, personas que lo hacen muy bien, pero en términos generales, porque así hablamos, ¿no? Lo que tenemos es un servicio civil que ha sido capturado por los sindicatos, que ha sido capturado por, como bien lo preguntaba, por unos criterios laborales que no atienden ni siquiera criterios económicos y financieros, y por supuesto vacían al Estado de cualquier intento de organizar y disciplinar a su personal. En ese sentido, Philip, ¿cómo pasar de ese estado que ustedes ya han descrito, en donde están todos estos intereses en juego, a uno en el cual podamos tener un Estado moderno con un servicio civil que responda a las necesidades de la población? Vemos que esta semana o la semana pasada un diputado ponía la propuesta de reducir el salario de varios funcionarios públicos, lo cual generó cierta discusión. ¿Es simplemente poner un límite a los salarios y con eso se arregla? ¿O es más profundo? ¿Cómo lograr esos cambios dentro de este mecanismo de intereses perversos? A ver, la propuesta del diputado Dávila de reducir los salarios me parece que es un absoluto populismo legislativo, porque lo que se debería de promover es precisamente un modelo meritocrático que atraiga a los mejores talentos, y para eso implica que los salarios dentro del Estado tienen que ser competitivos. Obviamente, esa propuesta se tiene que complementar, o sea, hacer salarios competitivos en el Estado se tiene que complementar con un sistema de evaluación y de sanción muy agresivo, en donde el mal funcionario, el que no cumpla con su trabajo, el que cometa acciones contrarias a la ley, pueda ser sancionado, destituido con relativa facilidad. Hoy ocurre a la inversa. Hoy tenemos un modelo en donde no hay una remuneración de acuerdo a mercado, y básicamente sancionar a un servidor público es prácticamente imposible. ¿Qué tendría que ocurrir para cambiar el estado actual de las cosas? La base del cambio pasa por una reforma a la ley de servicio civil, que es la que hemos identificado como el origen del problema. Si no modernizamos el marco normativo del servicio civil, poco se puede hacer. Esa reforma a la ley de servicio civil la tiene que hacer el Congreso de la República. Y aquí es donde vienen, digamos, los dos incentivos políticos que están, digamos, congelados. Por un lado, los partidos políticos no quieren reformar la ley de servicio civil porque ellos se sienten cómodos con el modelo actual, en donde quien gana las elecciones o quien desde el Congreso tiene incidencia puede empezar a colocar a sus activistas en cargos públicos. Pero por otro lado, los sindicatos que pactan con los partidos políticos, que le ofrecen apoyo político a los partidos políticos, tampoco no quieren que se modernice la ley de servicio civil, porque eso implicaría que ya no habría necesidad de los pactos colectivos y de toda esta negociación absurda que estuvimos reseñando hace unos minutos. Pero lo que ocurre es que entre sindicatos y partidos políticos hay un acuerdo por mantener capturado el sistema. ¿Qué tendría que ocurrir? Básicamente tendría que ocurrir que los actores de la sociedad guatemalteca, sector privado, tanques de pensamiento, sociedad civil, medios de comunicación, generen una presión, digamos, sistemática y generalizada para entender que sin una reforma al sistema de servicio civil nunca vamos a poder construir un Estado moderno, con una burocracia independiente de procesos políticos. Solo mediante presión política podemos encauzar y hacer que el Congreso asuma su función de reformar y modernizar la ley de servicio civil. El problema es que estamos peleando con el incentivo de que nadie se dispara o nadie corta la rama de la cual está parado, y los partidos y los sindicatos están parados en la rama de esta ley obsoleta. Pero además, Jesús María, también está la cuestión de qué reformas se tienen que hacer. Porque la lógica, por ejemplo, en la iniciativa privada, en la empresa, son ciertos incentivos, cumplir con ciertas metas. La lógica de mercado es una lógica distinta a la que se pueda manejar dentro del Estado, como ustedes muy bien lo indicaban. Entonces, ¿por dónde tendría que ir esa reforma? Supongamos que se logra la presión necesaria. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer? Y ya se nos está terminando el tiempo, así que les rogaría brevedad en sus respuestas. Sí, los cambios que se tienen que hacer, en mi juicio, son muy drásticos. Eso significa un cambio de modelo. Mucha gente en Guatemala pide cambios sectorizados y parcializados.
Es decir, tratar de revertir las cuestiones que son más terribles de la situación actual, pero eso no va a cambiar el modelo. A mi juicio hay como 3, 4 cosas que son importantes. Uno, significa entender que en el ámbito del servicio civil tiene que entenderse como el ámbito de la función pública, es decir, que los medios personales al servicio de la administración y cuando ello se trate de ejercicio de potestades administrativas, eso debe estar regido por derecho administrativo y no por derecho laboral. En segundo lugar, tiene que haber un cambio de la organización del Estado. No podemos hablar de una ley de servicio civil sin que no se tienda claro la organización del Estado. Tenemos un gran problema en el servicio civil municipal, ¿sí o no?, cuya ley ha sido un estruendoso fracaso. Nosotros estamos en un Estado unitario, no estamos en un Estado federal y se tiene que sincerar cómo va a ser la estructura del servicio civil para el Estado de Guatemala y hay uno solo, ¿sí o no? Hay espacios de administración descentralizada, sí, pero no tenemos 5, 6, 10, 300 estados de Guatemala, hay uno solo. En tercer lugar, yo creo que es clave hacer la legislación que tú preguntabas, que eso significa admitir que derivado del pecado original que ha significado laboralizar la administración, habrá que sincerar y cumplir con las obligaciones laborales hasta el presente, pero en futuro habrá que sincerar hasta dónde llega la parte laboral y dónde llega la parte de derecho administrativo. Y en cuarto lugar, creo que es importante acompañar esas reformas de la ley de servicio civil con otras leyes que son las que van a permitir que la administración pública se modernice. Eso significa mejorar la ley de contrataciones, eso significa dictar una ley de administración pública que no tenemos, eso significa dictar una ley de procedimientos administrativos que no tenemos y cuya iniciativa que se acaba de aprobar es muy tenue, solamente tiene un interés del sector privado. Eso significa también, en este caso, reformar el sistema electoral, que en buena medida condiciona también a lo que mencionaba Philip, y así entender que hay otras legislaciones que están conectadas con esta y poder al menos generar una especie de aliciente a la situación actual, ¿no? Philip, nos quedan ya un minuto. En ese minuto, ya hablabas de los cambios o de cómo presionar al sector político y sindical para que puedan accionar los cambios en la dirección correcta, básicamente presionándolos. Pero también tiene que ocurrir un cambio cultural en los guatemaltecos, porque muchos guatemaltecos ven el Estado también, sin participar de política, ni mucho menos, como una oportunidad laboral. Y se escuchan historias de ministros, diputados que acumulan una cantidad enorme de currículums de personas pidiendo trabajo en el Estado, no necesariamente con las calificaciones necesarias. ¿Qué cambio cultural tiene que ocurrir en la concepción que tenemos del Estado para que se den las transformaciones y construir realmente un Estado pues moderno? El cambio cultural es sencillo de explicar, pero complejo de que ocurra. Y es que tenemos que dejar de ver la política y el Estado como una fuente de oportunidad de riqueza. Mientras sigamos aceptando frases como, por ejemplo, ese funcionario robó pero hizo obra, o qué bueno que mi compadre ahora es diputado, eso quiere decir que me va a ir bien, que voy a poder acceder a una plaza, a un hueso, a un contrato. Esas ideas que están muy arraigadas en la sociología del guatemalteco, si no las rompemos, de nada sirve hacer modificaciones legales normativas. ¿Por qué? Porque al final termina siendo la sociedad la que valida este tipo de actuaciones. O sea, lo que termina ocurriendo es que al final los mismos partidos políticos reciben año con año a decenas, cientos, miles de personas que se vuelven activistas políticos, no porque crean en una causa, no porque crean en una idea política, sino porque están aspirando a acceder a su ticket de ingreso a la riqueza que da el Estado, sea una plaza laboral, un negocio, un contrato, etcétera, etcétera. Ese es el cambio sociocultural que tiene que darse. De lo contrario, cualquier reforma normativa e institucional lograría muy poco. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Seguimos con el debate en Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.